Okay, let's continue with our third reading. Okay, it's about metal detectors. Empezamos. Have you ever been to the beach? ¿Alguna vez has ido a la playa? Did you see a man with a headset? ¿Has visto a un hombre con auriculares? Pointing a long pole at the ground, apuntando con un gran palo sobre la tierra? If so, si lo has visto, you might have seen a person using a metal detector. Tú has visto a una persona usando un detector de metal. People use these devices to find metal. Personas usan estos instrumentos para encontrar metales. Metal detectors make magnetic waves. Los detectores de metal hacen olas magnéticas. These waves, estas olas, go through the ground, van a través de la tierra. The waves change when they hit the metal. Las ondas cambian cuando ellos golpean metal. Then the device beeps. Entonces, cuando golpean el metal es el momento en que el instrumento pita. This lets the person with the device, esto permite a la persona que lleva el instrumento, know that metal is close, de que el metal está cerca. The first metal detectors, el primer detector de metal, were meant to help miners. Fue mencionado para ayudar a los mineros. They were big, eran grandes, they cost a lot of money, costaba mucho dinero, they use a lot of power, solía tener o usaba mucho poder. Worst of all, lo peor de todo es que no trabajaba bien. They didn't work well. People kept trying to make them better. Las personas intentaron hacer otro mejor. Metal detectors got smaller. Se convirtieron o hicieron más pequeños. Now they are light. Ahora son livianos and cheap y baratos. They also work better. También trabajan mejor. That is why people bring them to the beach. Eso es porque las personas lo traen a la playa. They can look for rings in the water. Pueden buscar anillos en el agua. They can look for phones. Pueden buscar teléfonos in the sand, en la arena. Metal detectors help them find these things. Los detectores de metal pueden ayudarlos a encontrar estas cosas. They usually just find junk though. También pueden encontrar comida chatarra. Metal detectors also protect people, protegen a las personas. They help to keep guns out of some places. Ellos mantienen los metales, los detectores de metal mantienen a las armas fuera de estos lugares. They are in airports, se suelen utilizar en los aeropuertos, in the courthouses, en los palacios de justicia. Some schools use them, los colegios también los usan. They help, ayudan a los guardianes a buscar armas. Los guardianes usan unas varitas especiales para encontrar metal en las personas. These devices save lives. Estas herramientas salvan vidas. In other ways too, también de otras maneras. During the wars, durante las guerras, people plant bombs in the ground. Las personas plantaban bombas en la tierra. When the war ends, cuando la guerra terminaba, they don't clean up their messes. Ellos no limpiaban todo el desastre que hacían. This is unsafe for the people. Esto era inseguro para las personas who live in those places, quienes vivían en esos lugares. Others use metal detectors to find bombs. Otras personas usan este detector para encontrar bombas. They remove them and then help the people. Ellos lo remueven la tierra y ayudan a las personas. These devices also make clothes safer. También estas herramientas hacen que las ropas o las prendas de vestir sean más seguras. It sounds funny, but it is true. Suena a algo divertido, pero es real, es cierto. Most clothes are made in factories. Muchas ropas están hechas en muchas fábricas grandes. There are a lot of needles. Tienen muchas agujas en estos lugares. The needles break from time to time. Y las agujas se rompen de vez en cuando. They got stuck in the clothes. Se incrustan en las ropas. They would poke people trying it on.
Y esto podría dañar a las personas cuando ellos se la prueban. They don't know. Y esto no ocurre. That's because, eso es porque our clothes are scanned for metal. Eso es porque nuestras prendas son escaneadas para el metal. Isn't that nice? ¿No es agradable? Let's hear it for metal detectors. Entonces escuchemos más acerca de los detectores de metal. They made the world a safer place. Hacen este mundo un lugar más seguro. Okay, now we are going to solve these questions. Okay, vamos a resolver estas preguntas. Let's start with number 1. Number 1 says, what was not, ¿cuál no era? Dice uno de los problemas del primer metal detector. ¿Cuál no era un problema? Ok, voy a activar ahora el marcador resaltador para ver la respuesta. Letter A, they were too big, eran muy grandes. Letter B, they were too expensive, eran muy caras. Letter C, they didn't work well, no trabajaban bien. O letter D, they were unsafe. Ok, number 1 sería letter D. Number 2, which best describes the main idea of the second paragraph? ¿Cuál es la mejor idea, la idea principal que describa? Dice en el segundo párrafo. It describes the sound of metal detector. Describe el sonido del detector. Letter B. It explains how metal detectors work. Cómo trabaja. Explica cómo trabaja. Letter C. It warns about the effects of metal detectors. Nos advierte acerca de los efectos de los detectores. O letter D. It explains how magnetic waves move. In this case, this question, the answer is letter B. It explains how metal detectors work. Number 3, how metal detectors make clothing safer. ¿Cómo hace o evita o mantiene que la ropa sea más segura este metal detector? Metal detector makes sure, se asegura que las fábricas o las máquinas de la fábrica are working the right way. Letter B, metal detectors make sure que los workers no traigan armas dentro de las fábricas. Metal detectors make sure, se aseguran que las agujas rotas no se incrusten en las ropas. O letter D, metal detectors help people recuperar lost clothing at the beach, o recuperar las prendas perdidas en la playa. Number 3 is the number letter C, ¿no? Acerca de las agujas que si se incrustan en las ropas, este metal detector los identifica. Number 4, why were metal detectors first used? ¿Para qué fue usada la primera vez en los metal detectors? To help miners. Letter B, to help security guards. Letter C, to help doctors. Letter D, to help soldiers. In this question, number 4, is the answer letter A. According to the text, metal detectors have been used in all of the following except which. De acuerdo a la lectura, los metal detectors han sido usados excepto en qué lugar. For example, at the school, yes. At the churches, letter C, courthouses, yes. Airport, yes. In this place, in the churches, didn't use the metal detectors, ¿no? Las iglesias no han usado los metal detectors. Number 6, how do metal detectors help soldiers? ¿Cómo les ayuda? Dice, metal detectors a los soldados. Number 1, they warn soldiers when the bullets are coming. Les advierte cuando los disparos vienen hacia ellos. Letter B, they help soldiers find hidden bombs. Les ayuda a encontrar las bombas escondidas. Letter C, they find weakness in their armor. Encuentran cuál es la debilidad en sus armas. O letter D, they create a relaxing beeping noise. Ellos crean un sonido relajante, ¿no? Que pita. In number 6, the answer is letter B. Encuentra las bombas escondidas. Number 7, why do people bring metal? Why do people bring metal detectors to the beach? ¿Para qué traen los detectores de metal para la playa? Letter A, metal detectors help people keep the sand clean and safe. Los detectores ayudan a las personas a mantener la arena y el lugar seguro y limpio. Letter B, metal detectors look cool, lucen agradables. Letter C, metal detectors help people find valuable items. Could be.
Letter D, metal detectors help guards weapons away from the beach. Los guardianes mantienen las armas lejos de la playa. In this question, the answer is letter C. Number 8. Which happens first? ¿Qué ocurre primero? The metal detector beeps alarmingly. El detector pita con alarma. Letter B. The magnetic waves, las olas magnéticas, hit metal and change. Las olas magnéticas golpean y cambian. Letter C. The magnetic waves go through the ground, se van a través de la tierra, las olas magnéticas. O letter D, the metal detector creates, el detector de metal crea las olas magnéticas. Well, in this question, the answer is letter D. Okay, now we are going to listen to the next reading. Bye-bye.